Hola a todos, en el día de hoy explicaré la herramienta formato condicional. Mi nombre es Jessica Lorena Martín Suárez, soy aprendiz SENA dentro del programa Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel. Para empezar, es importante decir que el formato condicional dentro de Microsoft Excel es una herramienta bastante interesante, ya que nos sirve para que, dependiendo del valor de una celda, Excel aplique un formato especial sobre dicha celda, de acuerdo a la condición que nosotros suministremos. Como podemos ver en la interfaz, tengo aquí habilitada El formato condicional se encuentra dentro de la pestaña Inicio. En el grupo Estilos encontramos formato condicional. Para acceder a utilizar el formato condicional, vamos a traer unos valores, unos datos que ya tenemos aquí en nuestra base. Entonces vamos a tomar como ejemplo una base de datos de vendedores en el cual encontramos la cédula, el nombre, apellidos y el valor de las ventas que realizan un cierto número de vendedores pertenecientes a una empresa. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar formato condicional a los valores de las ventas de acuerdo a unos rangos que vamos a establecer. Entonces pues inicialmente vamos a transferir estos datos a una tabla más abreviada. Entonces los nombres, podemos crear aquí una hoja nueva. Entonces vamos a únicamente con el nombre, para el ejemplo únicamente, y pues después vamos a graficar estos datos como otra opción que podemos visualizar que nos facilita Microsoft Excel 2016. Entonces aquí tenemos los nombres, le podemos colocar el nombre. Las ventas, podemos copiar todo desde aquí. Aquí vemos que nos sale con el símbolo de numeral, pero es porque el ancho de columna pues no nos permite visualizar el valor. Aquí lo ampliamos y, como se observa, pues ya podemos visualizar los datos. Bueno, y el número del vendedor, el consecutivo que tienen aquí en nuestra base de datos. Para facilitar, vamos a utilizar la herramienta suma para poder arrastrar la fórmula, y que, como vemos, ya que todos los vendedores enumerados. Esto nos va a facilitar más adelante, como se puede observar, el gráfico, pues la forma en que vamos a graficar los datos, pues para que no nos queden estos nombres dentro del Bueno, aquí cambiar el nombre de la hoja, pues damos clic derecho, cambiar nombre, podemos utilizar el nombre gráfico y formato condicional, que es el nombre que le queramos dar de acuerdo pues a lo que necesitemos realizar. Para este ejemplo, la empresa en la que estamos trabajando, vamos a suponer que nos solicita que en la base de datos que estamos manejando de los vendedores podamos identificar de manera más clara cuáles son los vendedores que han tenido un mejor desempeño, es decir, los que sus ventas sean iguales o superiores a los 15 millones de pesos. Para ello vamos a establecer un formato condicional en este rango de celdas, que es el número de las ventas, teniendo en cuenta qué criterios. Entonces, para ventas iguales o superiores a los 15 millones de pesos, aparecerá un icono verde en el rango de celdas que contengan valores superiores a los 15 millones. Para las ventas iguales o superiores a 10 millones, pero menores a los 15 millones, utilizará un formato de color amarillo en los valores que pues cumplan esta condición. Y para las ventas menores a los 10 millones aparecerá un formato condicional de color rojo. Entonces, para poder utilizar esto, vamos a seleccionar el rango de celdas. Ya estamos ubicados inicialmente en la pestaña Inicio. Vamos al grupo Estilos y Formato Condicional. Previamente ya tenemos seleccionados los valores, como se puede observar en la imagen. Formato condicional, vamos a Nueva regla. Entonces, seleccionar un tipo de regla, vamos a utilizar la que está por defecto, la primera, aplicar formato a todas las celdas según sus valores.
La escala de colores, el estilo de formato pues está establecido en la escala de 2 colores. Vamos a cambiarlo a conjunto de iconos. Como podemos observar, pues salen los iconos que pues ya habíamos hablado anteriormente. Entonces va a aparecer un icono verde cuando el valor es mayor o igual a los 15 millones. Listo, cuando el valor sea menor a los 15 millones, pero mayor o igual a los 10 millones, era la otra condición de la que hablábamos. Va a aparecer el color amarillo. Y por último, cuando el valor es inferior a los 10 millones, aparecerá el color rojo. Le damos a aceptar, clic en aceptar. Y como podemos observar, aquí ya se aplicó el formato condicional a los datos. Observar, por ejemplo, que esta es una venta que es superior a los 10 millones pero inferior a los 15, entonces ya nos sale de color amarillo, 13 millones, 11 millones y los demás valores que podemos observar. Por ejemplo, los vendedores Camila, Catalina, Edgar Mauricio, Lorena, Carlos Andrés son los que han tenido el mejor desempeño, ya que sus ventas superan los 15 millones. Como podemos observar, esta herramienta nos permite identificar más claramente, sin tener necesidad de analizar a fondo los datos, cuáles han sido los vendedores con el mejor desempeño, simplemente con visualizar el icono que tienen a su costado. Vemos el vendedor Juan Carlos y Diego Andrés son los que han tenido las ventas más bajas, ya que han sido inferiores a los 10 millones de pesos. Entonces, pues como podemos observar, esta herramienta es bastante útil para la visualización de los datos que queremos de acuerdo a una condición establecida. Ahora podemos realizar un gráfico sencillo en el cual mostremos el valor de las ventas de cada vendedor, con el fin de visualizar mucho mejor los datos que tenemos en la tabla. Entonces, para ello debemos seleccionar las dos columnas que queremos graficar, en este caso el vendedor, pues para facilitar la visualización en el gráfico, y el valor de las ventas. Entonces, pues para hacer esto inicialmente, entonces seleccionamos la primera columna y oprimimos el botón control y seleccionamos la segunda columna, esto con el fin de que no nos seleccione la columna que está en el medio. Entonces nos dirigimos a la pestaña insertar. En el grupo gráficos, como podemos observar, en Excel nos suministra diferentes tipos de gráficos, como por ejemplo gráfico de círculo o anillos, los puntos de dispersión, un gráfico de dispersión, también las barras. Estos pues se utilizan de acuerdo a la forma en que queramos presentar nuestros datos. Para este tipo de datos, por ejemplo, es muy útil un gráfico de barras. Entonces aquí, como podemos observar, ya Excel nos suministra el gráfico de barras, el cual nos permite apreciar de una forma muchísimo más sencilla las ventas por cada uno de los vendedores. Entonces, como podemos observar, el vendedor 1, que es Gilberto, tuvo unas ventas de 10.230.000, que es lo que se puede observar en la gráfica. Y pues si nos ubicamos sobre la barra, pues nos va a suministrar el valor exacto. Camila Andrea, por ejemplo, de 15.050.000, como se observa aquí en la gráfica. El que obtuvo un mayor valor es el vendedor número 3, que es Catalina, con un valor de 20.450.000 pesos. Y pues así podemos apreciar más claramente cuáles son los vendedores que han tenido un mejor desempeño. Lo podemos hacer como bien se estableció, bajo formatos condicionales, utilizando una herramienta de iconos de colores o a través de un gráfico de barras, observando las barras pues con los picos más altos. En cuanto a la forma, podemos modificar estos ejes pues, con el fin de que sea más fácil la visualización. Por ejemplo, aquí que estas ventas tienen valores que no son totalmente cerrados, podemos utilizar la cuadrícula que nos suministra Excel. Entonces, para ello damos clic derecho, seleccionamos el eje que queremos mejorar, le damos agregar líneas de división secundarias. Entonces, como podemos observar, le damos zoom para que sea más claro, aquí ya podemos ver las divisiones que da el programa. Por lo que podemos observar, esta división se hace cada millón. Entonces, por ejemplo, para este caso estamos ubicados en 15 millones, 16 millones, 17, 18, 19 y 20. Las líneas representan un millón, para facilitar
aún más la interpretación de los datos. Y asimismo podemos hacer con el eje X, agregar líneas de división principales y agregar líneas de división secundarias. Como podemos observar, ya nuestro gráfico luce mucho mejor, mucho más estilizado, y pues si deseamos presentarlo en algún momento que necesitamos explicar nuestros datos, pues ya va a ser mucho más fácil su visualización. Entonces pues esto ha sido todo en este video tutorial. Espero que haya quedado claro los conceptos de formato condicional y visualización de gráficos en Microsoft Excel.